El mundo no te engaña, tú te dejas engañar. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Hola, soy Jeva Smith y te doy la bienvenida a Voces de la Fe. Hoy vamos a hablar de algo que toca el centro mismo de nuestro ser, las enfermedades del alma. Cuando nuestro corazón se enferma de ira, de envidia, de soberbia, no solo sufrimos nosotros, también sufren quienes nos rodean. Muchas crisis personales, sociales, familiares e incluso espirituales nacen en lo más profundo del alma humana. En este episodio vamos a reflexionar juntos sobre una de las enfermedades más peligrosas, el orgullo que nos engaña, ese sentimiento que puede alejarnos de Dios sin que lo notemos. Acompáñame a descubrir desde la sabiduría del Sagrado Corán y las enseñanzas de los profetas y los imames, la paz sea con ellos, cómo identificar este mal y cómo sanarlo. Cuando hablamos del concepto de salud, solemos pensar en el cuerpo. Pero, ¿qué pasa con la mente y el corazón? La verdad es que una mente enferma y un alma perturbada pueden causar más daño que cualquier herida física. Y no solo al individuo, sino también a quienes los rodean. ¿Has notado cómo el odio, los celos, la ira o la desconfianza pueden destruir familias, amistades y hasta sociedades enteras? Un crimen no nace de la nada. Muchas veces es fruto de un corazón dominado por la ira o por los deseos incontrolados. Discusiones familiares, las rupturas, el desprecio por los demás, todo eso, en el fondo, tiene raíces en trastornos del alma. Lo que vive en nuestro interior, ya sea noble o destructivo, siempre termina manifestándose en el mundo exterior. Por eso, curar el alma es también una forma de sanar la sociedad. El príncipe de los creyentes, la paz sea con él, dijo: el pensamiento es un espejo claro y límpido. El tomar lección de los sucesos es un advertidor y consejero sincero, y basta, como educación para el alma, evitar lo que detestarías que otros hicieran contigo. Nuestra mente y corazón son como un espejo. Si está limpio, refleja la verdad. Pero si se llena de polvo, se oxida o se pinta, deja de reflejar lo real. El Sagrado Corán dice: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Pero no, lo que han cometido han cubierto de herrumbre sus corazones. Sura 83, versículo 14. Y cuando el corazón está cubierto por esa oscuridad, ya no siente ni ve con claridad. ¿Cómo puede una persona perder toda compasión? ¿Cómo es posible que alguien entierre viva a su hija, como ocurría en tiempos de la ignorancia preislámica, o que hoy, en nuestros días, cometa crímenes atroces sin remordimiento? Porque el espejo del alma se ha manchado, se ha endurecido. Y por eso necesitamos reconocer y tratar estas enfermedades internas. Hoy hablaremos de una de las más graves, el orgullo. El orgullo engañoso, gurur en árabe. El término gurur en árabe no se refiere simplemente al orgullo como soberbia, sino a un engaño peligroso que ciega al ser humano. A menudo confundimos gurur con el simple hecho de creerse superior, pero en realidad describe un estado de ilusión donde la persona cae en su propia trampa mental. Una persona maghrur, es decir, alguien que ha caído en una trampa muchas veces sin saberlo. El Imam Ali, la paz sea con él, dijo: feliz aquel a quien no lo destruyen las trampas del engaño. Para aclarar mejor este concepto, profundizaremos un poco. En árabe distinguimos gurur, el engaño, de garur, el que engaña. Por eso, uno de los nombres de Satanás es Al-Garur, el gran engañador. El Corán nos advierte:
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Que no os engañe la vida mundanal, ni os seduzca el engañador Satanás con falsas promesas sobre Dios. Capítulo 31 del Sagrado Corán, versículo 33. En resumen, quien engaña es Garur, quien cae en el engaño es Magrur, y Garur es el acto o estado de ser engañado. Ambas formas, Gurur y Garur, aparecen en el Corán, cada una con matices distintos. En el día del juicio, cuando los buenos y los malos se separen, los justos dirigiéndose hacia el paraíso y los hipócritas y malvados hacia el infierno, los hipócritas se dirigirán a las personas buenas que conocieron en la vida y les preguntarán: ¿acaso no estábamos juntos en el mundo? Por ejemplo, en el día de Ashura, hubo dos hermanos presentes en el campo de batalla. Uno había encontrado la guía y estaba en el ejército del Imam Hussein, la paz sea con él, mientras que el otro estaba en las filas de Yazid. Uno se encontraba entre los mejores de la humanidad y el otro entre los peores. El Corán, en la Sura 57, Aleya 14, describe esta escena. Los malvados y los hipócritas dirán a los justos: ¿acaso no estábamos juntos? Como diciendo, ¿no éramos hermanos? ¿No éramos padre e hijo? ¿No éramos vecinos o compañeros de trabajo? Del versículo entendemos que en el mundo habían tenido algún tipo de relación. Preguntarán, ¿no vivíamos en el mismo barrio o ciudad? ¿No estudiábamos juntos? ¿Por qué vosotros vais al paraíso y nosotros al infierno? Los habitantes del paraíso les responderán, sí, es cierto, eras nuestro hermano, vecino o compañero, pero había 5 fallos en vuestro comportamiento. Te invito a escuchar este versículo del Corán y a reflexionar juntos sobre cuáles son esos 5 errores para que nunca los tengamos en nuestra vida. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Ellos los llamarán, ¿acaso no estábamos con vosotros? Les responderán, sí, pero vosotros os arrojasteis a la tentación, esperasteis la muerte del profeta, dudasteis de todo y las largas esperanzas os engañaron hasta que llegó el mandato de Dios y el engañador Satanás se engañó respecto a Dios. Ahora voy a explicar estos 5 errores con ejemplos muy sencillos. ولكنكم فتنتم أنفسكم. Primero, casasteis en las pruebas divinas y no obtuvisteis la calificación necesaria. Como cualquier estudiante que suspende un examen, no puede avanzar al siguiente nivel. Así vosotros no superasteis la prueba que Dios os puso. وتربصتم. Segundo, esperabais la derrota de otros y alimentabais la envidia. Algunos hipócritas decían, o el asunto del profeta se acabará en esta batalla o se acabará en la siguiente. El Corán señala que aunque falsamente os llamabais musulmanes, prometíais a vuestro aliado que en tal guerra el profeta sería derrotado o muerto, esa era vuestra esperanza. وارتبتم. Tercero, dudabais de vuestras propias creencias, mientras que nosotros, los creyentes, no dudábamos. Confiábamos en Dios y en su mensajero, pero vosotros, hipócritas, unas veces decíais, Dios no existe, otras, el profeta no existe, y otras, ¿para qué rezar? Las preguntas y dudas que llevan a investigar y alcanzar claridad de pensamiento no son malas, de hecho, son sanas.
Lo que condena este versículo es la siembra deliberada de dudas, el entretener la mente con cuestionamientos sin fundamento. Veíais 1000 pruebas claras, pero aún así negabais las órdenes del profeta y os negabais a obedecer. وغرتكم الأماني. Cuarto, falsas esperanzas os engañaron. El anhelo excesivo de logros mundanos y ambiciones desmedidas os sedujo y os apartó de la verdad. وغركم بالله الغرور. Quinto, os dejasteis engañar respecto a Dios. Satanás hizo que cayerais en el autoengaño y por eso terminasteis rechazando la verdad. En 2 versículos del Corán se habla de dejarse engañar respecto a Dios, es decir, que Satanás logre que uno se ilusione falsamente en relación con él. Uno de estos versículos es el que acabamos de leer y el otro está en la Sura 82, aleya 6. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Oh ser humano, ¿qué te ha engañado acerca de tu generoso Señor? ¿Por qué os llenasteis de arrogancia frente a Dios? ¿Por qué os dejáis engañar por Satanás en lo que respecta a él? En el libro Nahjul Balagha, en el que el emir de los creyentes, Ali ibn Abi Talib, la paz sea con él, interpreta algunos versículos, encontramos explicaciones sumamente bellas. En este libro se citan más de 140 leyes y en algunos casos un sermón entero es la interpretación de una sola leya o incluso de una sura completa. La leya que os he leído fue interpretada por el Imam Ali, la paz sea con él, en el sermón 223 de Nahjul Balagha. Y no existe comentario más profundo que el suyo, pues él estuvo siempre con el profeta en el momento de la revelación del Corán. Sabía de dónde descendía cada versículo, sobre quién lo hacía y en qué contexto. Ahora les voy a explicar de forma sencilla solo una pequeña parte de esta exégesis del Imam Ali, la paz sea con él, que dice: y digo con verdad, no es que el mundo te ha engañado, sino que tú te has dejado engañar por él. En verdad, las amonestaciones te han sido expuestas claramente y te han advertido abiertamente. Y lo que el mundo te promete, la llegada de calamidades sobre tu cuerpo y la disminución de tu fuerza, es más veraz y fiel que para que te mienta o te engañe. Y trae ejemplos para que no haya excusas. Si el mundo engaña por sí mismo, ¿por qué no engañó a Suleimán? La paz sea con él. ¿Por qué no engañó a Mariam, la madre de Isa? La paz sea con él. ¿Por qué no engañó a Ayub? La paz sea con él. En la narración se menciona que en el día del juicio, cuando la gente sea reunida en el llano de la resurrección y se les pregunte: ¿por qué pecasteis? Algunos hombres dirán: yo era joven, soltero, y por eso no tengo la culpa. Era atractivo, y las mujeres me buscaban. Entonces se ordenará traer a Yusuf, la paz sea con él. Él será presentado y dirá: mirad, él era aún más joven, más bello y más atractivo, y además estaba solo, lejos de su familia. ¿Por qué entonces no siguió el camino de la lujuria? Si una mujer dice: yo era joven, soltera, hermosa, se dirá: traed a Mariam. Mariam, con toda su pureza y grandeza, cuando vio acercarse al ángel, sin saber que era un ángel, y creyendo que era un hombre, dijo: apártate y teme a Dios. Ella misma sintió temor y al mismo tiempo ordenó el bien y prohibió el mal. Dijo: me refugio en Dios. El Imam Ali, la paz sea con él, concluye: el mundo no engaña a nadie. Quien se engaña eres tú mismo. Estos 2 versículos del Corán sobre el tema de gurur, engaño y vanidad se encuentran en la Sura 57, Al-Hadid, y en la Sura 82, Al-Infitar. Ahora vamos a hablar de un dicho muy importante del profeta Mohammed, la paz sea con él y su bendita familia, donde menciona 6 cosas a las que debemos prestar mucha atención para no dejarnos engañar por ellas. Este dicho fue dirigido a Abdullah ibn Masud, uno de los compañeros del profeta. El mensajero de Dios dijo: oh hijo de Masud, no te dejes engañar respecto a Dios, ni por tu propia bondad, conocimiento, actos, piedad o adoración. El profeta advierte: ¿por qué no debemos dejarnos engañar? Porque
a veces las personas se sienten confiadas o arrogantes respecto a Dios. ¿Es posible que alguien se sienta orgulloso o confiado respecto a Dios? Sí, ocurre cuando una persona peca y piensa, Dios es grande, perdona todo. O cuando dice, muchos han pecado, yo solo soy uno más. Este orgullo respecto a Dios significa pecar con descaro. Pecar es malo, pero después de cometer un pecado, la persona puede actuar de dos maneras. Una persona se arrepiente, siente vergüenza, busca cambiar, esperando el perdón de Dios, mientras que otra persona se vuelve descarada y cuando le preguntan, ¿por qué mentiste?, responde, se lo merecía, tenía que mentirle. O, ¿por qué hiciste algo malo?, responde, se lo merecía. Esta audacia para pecar es el verdadero orgullo contra Dios. Quien peca y luego con arrogancia dice, si nosotros no vamos al paraíso, ¿quién irá? Si Dios no nos lleva al paraíso, ¿a quién llevará? Eso es tener una actitud exigente y altiva, como si se sintiera con derecho a todo. Osman ibn Mazun falleció. Era muy piadoso, creyente y siempre ayunaba. El profeta se paró junto a su tumba y dijo, «Qué dichoso eres, que el paraíso sea para ti». Era alguien que vivió toda su vida con piedad. El profeta, el Imam Ali, la paz sea con él, y los compañeros participaron en su funeral. El noble profeta del Islam, la paz y las bendiciones sean con él y su familia purificada, dijo, «No sé lo que será de mí, ni lo que será de vosotros. Es decir, temo por nuestro destino ante Dios». Hermanos y hermanas, no digan con certeza absoluta, estoy seguro, sino digan, si Dios quiere, que me conceda el paraíso. Los profetas, los imames y los cercanos de Dios siempre estaban preocupados por su destino final. Siempre luchaban por acercarse a Dios y hacían súplicas. Miren el capítulo 26, versículo 83, donde el profeta Abraham, la paz sea con él, pide, وألحقني بالصالحين. haz que me una a los justos. El profeta José, la paz sea con él, también suplicaba. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Haz que cuando muera lo haga sometido a ti y me reúna con los justos. Esto está en la Sura 12, versículo 101 del Sagrado Corán. Escuchen las oraciones del Imam Ali, la paz sea con él. Por ejemplo, la oración de Kumail, que en Fátima TV hemos publicado como podcast en YouTube y otras plataformas. Es una oración que el Imam Ali, la paz sea con él, enseñó a uno de sus compañeros llamado Kumail. Por eso lleva ese nombre. También pueden escuchar las súplicas del Imam Sayyad, la paz sea con él, recopiladas en un libro llamado Sahifa Sayyadiyya. Estas personas eran infalibles e inmaculados, sin pecado, pero así hablaban con Dios, pidiendo su misericordia y perdón. Por eso, tampoco nosotros debemos ser orgullosos ni confiados. El noble Corán dice en el capítulo 3, versículo 24, los judíos decían, nosotros no iremos al infierno y estamos seguros que el infierno no es para nosotros. Y si Dios quisiera llevarnos al infierno, sería solo por unos pocos días, ni siquiera decía un año. Tenían mucha arrogancia. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Eso es porque dijeron, el fuego del infierno no nos alcanzará sino por unos pocos días. Esta mentira que atribuían a Dios los hizo orgullosos en su religión. En algunas interpretaciones se dice que los judíos pensaban que serían castigados como máximo 40 días. Aquellos que cometieron pecados o mataron personas pensaban que pasarían solo poco tiempo en el infierno. Pero el Corán dice que este pensamiento es erróneo. ¿Quién lo dijo? En el capítulo 2, versículo 80, Dios dice: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا
فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Y dijeron, el fuego del infierno no nos tocará salvo por unos pocos días. Di, ¿habéis hecho un pacto con Dios? Dios no incumplirá su pacto. O decís sobre Dios lo que no sabéis. El imam Reza, la paz sea con él, dijo a su hermano, si pecas, tienes que ir al infierno, aunque seas hijo del imam Qasim, la paz sea con él. De otra forma, esto no tiene lógica. ¿Cómo alguien que se dice ser del profeta y su familia, pero peca, no reza, bebe alcohol, no ayuna, podría entrar al paraíso? Eso es imposible. Si en tu comunidad o entre tus amigos eres conocido como una persona religiosa o si eres el único musulmán que reza en tu ciudad, no te sientas orgulloso ni seguro. No te enorgullezcas de tu piedad, porque en la historia hubo muchos hombres justos que terminaron cayendo en la trampa del demonio. No seas orgulloso de ser justo. Jesús, la paz sea con él, es un profeta de Dios. Él lavaba los pies de sus discípulos. Es el Espíritu de Dios y puede devolver la vida a los muertos. Los apóstoles le decían, «Oh Jesús, ¿por qué haces eso?» Él respondía, «Quiero evitar que el orgullo me domine». Con humildad lavaba los pies de sus seguidores. En las tradiciones y hadices se menciona que es recomendable que cuando la novia entra a la casa del novio, él le lave los pies. Es una de las costumbres recomendadas en las bodas que la primer noche, al llegar la novia a la casa del novio, éste le lave los pies. Quizás la razón de esta recomendación sea fortalecer el espíritu de humildad y ternura hacia la esposa. Debemos dejar de lado el orgullo y la arrogancia. Así como Jesús lavaba los pies de sus discípulos, nosotros también debemos aprender humildad de estos grandes ejemplos. En el hadiz que mencionamos, el profeta nos enseñó a no dejarnos engañar por nuestra propia pureza, conocimiento, obras, bondad y adoración. ¿Dónde está nuestra obra en comparación con la obra de la familia purificada del profeta? ¿Dónde está nuestra obra en comparación con la de los creyentes verdaderos? No debemos ser orgullosos. Cuando preguntaron al imam Sajjad, la paz sea con él, cuando adoraba, él respondió, mi adoración no se compara con la de mi abuelo, el amir de los creyentes, la paz sea con él. Su adoración era mucho mayor que la mía. Tampoco debemos estar orgullosos de nuestra caridad o de lo que damos. Por mucho que sea, nuestra dádiva no se compara con la de la señora Fátima Zahra, la paz sea con ella, a quien se le reveló un capítulo entero del Corán por su generosidad. Puedes escuchar esta historia en el programa Cuentos de la Semana de Fátima TV. El nombre de la historia es 3 toques a la puerta de la generosidad. Puedes buscarlo y escucharlo también en YouTube. Estos 6 factores que mencioné en la narración del profeta pueden ser la causa del orgullo y del engaño en una persona. Primero, el conocimiento. Segundo, la adoración. Tercero, la generosidad. Cuarto, las obras. Quinto, la fama y el título. Sexto, el orgullo respecto a Dios. En una sola frase, el orgullo, el engañar y ser engañado son características del diablo, porque él se enorgulleció de sí mismo y de su creación y se negó a postrarse ante el primer ser humano, Adán, la paz sea con él. El Sagrado Corán, al explicar esta característica, también nos muestra la solución para salir de este veneno del alma. Esta solución consiste en que, por un lado, reconozcamos la grandeza de Dios y sus bendiciones y, por otro lado, no olvidemos nuestra propia pequeñez. Este camino nos aleja de la fascinación y del engaño del mundo. No olvidemos la muerte, el día del juicio y volvamos siempre a Dios con sinceridad. La vuelta a Dios significa regresar a Él, estar en constante recuerdo y no permitir que el mal del orgullo entre en nuestras vidas. Oh Dios, concede a todos nosotros la gracia de la humildad, la modestia y el aprovechamiento de tus bendiciones. As-salamu alaykum, que la paz sea con ustedes. Nos volveremos a encontrar en otro capítulo de Voces de la Fe.